Hola, Dios les bendiga. Estamos en un episodio más aquí de Factor de Fe. Tenemos un invitado muy especial en este episodio también. Se encuentra con nosotros mi estimadísimo y queridísimo, es Leonel, ¿verdad? O Así es, Lionel. el malayón, fue Lionel Messi. Leonel, Leonel, bienvenido. gracias, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, aquí con mucha alegría, con nervio, la verdad, si le soy sincero, nervioso. ¿Cómo te imaginabas el foro así o diferente? De hecho, me lo imaginaba, Más profesional. no, para nada. Muy bien, está muy bien, de verdad. Así, no digas qué es lo que hay aquí atrás, no nomás para que sea un secreto para las próximas personas que vayan a venir. Sí. Perfecto. Sí, bueno. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bro, y espero que nos la pasemos bien en este programa, en esta grabación, y que sobre todo nos puedas bendecir, ¿no? Con una historia, con un comentario en base a las preguntas y que podamos disfrutar de este momento. Así que gracias por estar aquí una vez más y gracias por ser parte de esto. Y nuestra mayor intención es solamente ser de bendición para ustedes y espero que lo podamos lograr. Entonces, pues ya que estamos aquí comenzando, ¿no, Leonel? Pues nos gustaría que comenzáramos con pues, saber un poquito de ti, ¿no? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Eres de los buenos o de los malos? De los rudos o de los técnicos. Eh, gracias Sammy, primeramente, gracias a tu esposa también por la invitación que me dieron de estar aquí. Estoy feliz, estoy contento, nervioso también, como les comentaba hace ratito, pero estoy aquí con todos los ánimos de, de platicar y de pasarla bien. ¿Y quién soy? Soy Leonel Robles, eh, hijo de pastor. Saludo al pastor Dionisio Robles y mi madre Teresa Martínez. Ellos son mis padres. Eh, Ahorita actualmente viviendo aquí en la ciudad de Nogales con mi esposa Judith y mi hijo Aleph. Ellos me acompañan y ahorita estamos trabajando, gracias a Dios, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS. Ahí estamos trabajando y echándole todos los kilos y todas las ganas. Muchas gracias. Pues sí, es una muy grata bendición, ¿no? Que estés aquí con nosotros y estuvimos platicando antes de grabar este episodio y sobre todo estuvimos orando, ¿no? Y entonces me gustaría abordarte, ¿no, Leonel, con la primera pregunta Claro que sí. para comenzar, ¿no? Y que nos puedas compartir. Y la primera pregunta no sería, pues básicamente, ¿cómo fue crecer en una familia de pastores? ¿Cómo fue tu experiencia? Y Eh, Fíjate que una experiencia muy agradable. Hay dos partes de la moneda, ¿no? El lado positivo sí. y el lado no tan positivo. No vamos a decir negativo, el lado no tan positivo, sí. Sabes que, pero que te interrumpa, No, sí, claro. yo siempre he tenido duda de eso y hoy me vas a ayudar tú a quitarme esa duda porque pues yo no vengo de familia de pastores ni de misioneros ni de nada. Y yo he platicado con mi esposa, ¿no? En algunas ocasiones y le he dicho, cómo es el asunto con las personas que crecen o que están casi 24/7, ¿no? En el asunto del ministerio? Fíjate que No es como, pregunta. fíjate que es muy interesante y del lado positivo puedo hablar muchas cosas Sí. y del lado no tan positivo también puedo hablar bastante, ¿no? Pero es muy agradable ser hijo de pastor, ¿sabes? No todo el tiempo, pero sí es agradable ser hijo de pastor. Eh, Tengo a mis padres, gracias a Dios, ahorita todavía, que están sirviendo en el ministerio. Tengo dos hermanos, uno mayor, que es Lemuel, y uno menor, que es Yuset. Y los dos ahorita están sirviendo en el ministerio, gracias a Dios. Uno está en Estados Unidos y el otro está allá en Obregón. Y a los dos sirven a Dios. Fíjate que eh, ser hijo de pastor, siempre dicen, y no sé si lo has escuchado, ¿no? Pero siempre dicen, son los peores. El hijo del pastor es el peor. Sí,
Y te quiero decir una cosa, quiero sacarlos de esa duda. Sí es cierto, no es cierto. No, los hijos del pastor yo amo mucho los hijos del pastor. Hay muchos hijos del pastor que sufrieron mucho en el ministerio de sus padres, a mí. Mucho, mucho. Sí. Te puedo contar muchas historias de hijos de pastor, inclusive que comieron de la basura, bro. Que el papá fue a buscar comida a la basura por darle comida a sus hijos. Pero gracias a Dios, y que en el caso de mis hermanos, no fue así. Sí. No fue así. Cuando mi padre nos cuenta una historia que cuando Dios lo llama al ministerio, él le dice, yo voy a hacer tu sustento. Día y noche yo voy a hacer tu sustento. Y hasta el día de hoy, más de casi 40 años de siendo pastor mi padre, hasta el momento Dios no nos ha abandonado. Y porque nos dice, cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo, yo no te voy a abandonar. Y hasta ahorita se ha cumplido esa promesa. ¿Una experiencia o algún momento de dificultad que tuvieron como familia? Muchas. Pero la que te puedo contar ahorita que me acuerdo, ahorita que veníamos en el camino platicando, te digo Sí. que viví en muchos lugares Sí. por ser hijo de pastor, ¿no? Porque a mi padre pues lo cambiaban de iglesia cada cierto tiempo dentro de la iglesia de Dios donde nosotros estamos. Hay un cambio de pastor, ¿no? No siempre el pastor está en la iglesia por el resto de su vida, sino Sí. que hay cambios. Y pues mis padres han sido pastores en varios lugares, ¿no? En los que yo he estado ahí cuando ellos empezaron, es en un lugar que se llama Flor Azul, casi llegado a Los Mochis. Un saludo para la gente de Flor Azul. Ahí fue mi infancia. Después de eso nos cambiaron a Culiacán. Estuvimos en Culiacán. Después de Culiacán fuimos a Chojoa, que están ahí ahorita. Después de Chojoa fue en Ciudad Obregón, Sonora. No voy a mencionar la iglesia, pero fue ahí en Ciudad Obregón. Que ahí fue uno de los momentos más difíciles que pude haber vivido yo como persona y como familia pastoral. ¿Por qué? Porque mis padres ahí es donde se empezaron a enfermar, bro. Una iglesia próspera, hablando en todos los sentidos, de la cual nosotros íbamos de Chojoa hacia Obregón y llegamos a una iglesia donde no había gente, donde el diablo estaba atacando a esa iglesia, en todos los aspectos, como te digo, y llegando a una iglesia próspera como fue Chojoa, y llegar a una iglesia como la de Ciudad Obregón, con 10 miembros, 15 miembros. Cuando mi padre se empezó a enfermar, le empezó a dar hipertensión arterial, mi madre empezó con diabetes en ese lapso de 2, 3, 4 meses que cambiamos a esa iglesia, que fue un lugar difícil, un lugar donde el diablo atacaba en todos los aspectos. Una vez estábamos en un culto del miércoles y llega un muchacho a la iglesia y se empieza a manifestar, o como se dice comúnmente, a endemoniar. Y pues mi hermano estaba orando con mi mamá, yo me quedé afuera por miedoso, no es cierto. Yo me quedé afuera por instrucciones de mi padre, me dijo, quédate aquí, no dejes pasar a nadie. Y yo me quedé afuera, y ese era pan de todas las semanas, miércoles, domingo, pasaba algo. Y fueron unos meses muy difíciles, muy, muy difíciles, bro. Que a veces no teníamos descanso de tanto que estaba el diablo ahí atacando a esa iglesia.
Y para nosotros, para la familia Robles Martínez, Sí. fue un momento muy difícil, un momento bien, bien difícil. ¿Y cómo funciona, Leonel? Se, se, en medio de, pues, de esas situaciones, ¿no? O sea, que a veces se siente como un problema tras otro, un problema tras otro, ¿se adaptan a ese sistema o se busca una solución? No, claro, una, Ajá, una, una solución, ¿no? Y ujú, esa solución pues la tomamos todos, ujú, platicamos, nos reunió mi papá un día en la sala y dijo, vamos a platicar porque esto está difícil. sí, ujú, Como te digo, en todos los ujú, aspectos. Está difícil la situación y queremos, Dios nos llamó a, no, no, cuando Dios me llama a mí, los llama a ustedes también. Y vamos a echarle ganas y hay que ponerle las pilas. ujú. Tú te vas a dedicar a esto, tú a esto, y nos empezó a dar encomiendas y oración, ayuno, porque el diablo, así como nos está atacando, va a seguir. Y, y fue una solución muy fácil de llevar en el sentido de que sabíamos qué teníamos que hacer, pues. Dentro del ministerio, ¿no? Pastoral, eh, es, es, es negociable o se puede, ¿no? Tener, pues, se escucha muy fuerte, ¿no? Pero es negociable tener rencor hacia una persona, o sea, dentro de la congregación. Porque yo no sé mucho, ¿no? Pero yo he escuchado en algunas ocasiones que a veces la congregación por una o por otra razón es muy dura, ¿no? Con la familia pastoral o vaya con el pastor, ¿no? Sabes que qué bueno que tocaste el tema ese, Sammy, porque la, la, la familia pastoral siempre es muy, muy apuntada. Más con los hijos porque los hijos tienen que ser perfectos, porque los hijos tienen que pastorear también. Ese es un tema muy importante que a lo mejor más adelante tocamos, Ajá, que porque eres hijo de pastor tienes que ser pastor, sí. o que tienes que tocar, o que tienes que predicar. Y para ser pastor, bro, necesitas tener mucho amor hacia las personas, porque pues te puede tocar una persona con un carácter muy difícil y aún así tienes que aguantarla y amarla, ¿no? Ujú, Este, entonces necesitas tener un llamamiento de ujú, pastor y no cualquiera puede ser pastor. sí. Eh, a mí, a mí me han ofrecido muchas veces iglesias, ¿sabes? O sea, aquí en Nogales, en Ciudad Obregón, en la región del Mayo, Ujú, me han ofrecido iglesias y me dicen, tú eres hijo de pastor, tú tienes que ser pastor. sí. Y realmente ese no es mi ministerio. Eh, Inclusive hasta me dijo, yo te pago un local donde te lo pago por un año para que tú seas el pastor, tengo mis músicos y mis músicos van a estar tocando allí para que tú seas el pastor y no, porque no es mi ministerio, pues, y no tengo ese amor o esa paciencia, vamos a decirlo así, hacia las personas como tal vez lo tengan mi padre y otros pastores. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de ser hijo de pastor? Que es lo que te mencionaba ahorita, Ujú, ¿no? Que a lo mejor creen que yo soy perfecto y que no me equivoco. ok. Ujú, Y me equivoco y bastante, ujú. bastante me equivoco. Eh, Que miren una perfección, ¿no? Perdón sí, si sí, te... sí, no, Ajá, no, sí, que miren que, mira, el Leonel es el hijo del pastor, no tiene que cometer pecados, no tiene ajá, que eh, hacer nada malo porque él es el hijo del pastor, ¿no? ujú, Y hay mucha presión en muchos hijos de pastor, mucha presión en eso, de que tienen que ser perfectos, de que tienen que ser, a veces te digo, pastores, no, ajá. no, no, no es por ahí la cosa. De tu parte, ¿sientes que tienes el llamado a algo dentro de la iglesia, pero no relacionado con el pastorado? Sí, sí, Ujú, que como te digo, ujú, muchas veces me han ofrecido iglesias, pero no ujú, es mi ministerio, no ujú, es mi llamado. Este,
y por ahí no va la cosa, pues, pero no, a lo mejor me gusta mucho a mí predicar, me gusta estar con los jóvenes, Ujú. estar en la alabanza también. eh, Ese fue uno de la primera pregunta que tú me hiciste de Ajá. que cómo se siente estar en la familia pastoral, es que una de las ventajas es que aprendes a tocar algún Sí. instrumento, de sí o sí, o sea, 95% de los hijos de pastor que tú conozcas van a tocar algún instrumento. Y el que no ha aprendido es porque no quiso, porque a veces la situación te obliga A ser a, parte de eso. a ser parte Sí. Ujú, del ministerio de tus padres. ujú. Eh, Algo, pues, regresándome un poquito, ¿no? Antes de entrar algo más profundo, es, estuviste en todos los ministerios, niños, jóvenes, Sí, escuela sí, sí, dominical. sí, claro, claro. Y, y no solamente cuando estaba tocando en la alabanza, así de que falta el del bajo, pues ¿quién es el Leonel? Ujú. Falta el del piano, ¿quién es el Leonel? Falta el que no, el que canta, ¿quién es Leonel? Aunque canto horrible, pero pues era el que tenía que sacar el jale, pues, porque era el hijo del pastor y tenía que hacer eso. Sí, relacionado con con el asunto de la fe. Hubo un momento donde tú empezaste a tener convicción, o sea, una convicción personal, ya que no fuera o que no haya sido dirigida por tus padres, como una conversión, pero tú directamente con Dios, o sea, que no te haya tenido nada que ver con tus padres, o sea, estoy hablando de, a lo mejor, es que tengo duda en eso, pues, o sea, Ujú. ¿en qué momento, para no hacerla más difícil la pregunta, ¿no? ¿En qué momento tú, pues, vaya, aceptaste a Cristo en tu corazón? Fíjate que pues desde chiquito, ¿sabes? Desde que tengo uso de razón, siempre siempre estuve en la iglesia, siempre eh, estuve ahí en el ministerio de mis padres. Muchos te podrían decir, Sí, caí en lo más profundo y, y desde ahí en adelante toqué fondo pero sabes que en mi caso no fue así. Yo siempre tuve la convicción de que desde chiquito, sí, que yo ujú, estaba chiquito, obviamente con sus altas y sus bajas, ujú, pero desde que yo tengo uso de razón, desde los 6 7 años que yo empecé y hasta el momento creo que yo no me he salido en el carril en los cuales mis padres me enfocaron y cabe ahí donde sí, dice la Biblia, instruye al niño en su camino sí. y aun cuando fuere viejo no se va a Ujú. apartar de él. Hubo un momento que quizás la adolescencia o una transición a la madurez donde quizás lo pensaste, que dijiste, o decir, ya, por el momento no quiero, o no. Muchas veces pensé y te soy sincero, o sea, a mí sí quise decir por qué fui hijo de pastor, por qué a Ajá, Dios le plació este, que yo fuera hijo de pastor. ujú. No sé por qué no fui hijo de Carlos Slim o de Bill Gates, no sé, no, o me explico, y por qué yo. Entonces, sabes, he ido a muchos campamentos de hijos de pastores, muy divertidos, donde ahí nos juntamos y nos contamos nuestras anécdotas. Y, y como te dije al principio, he escuchado anécdotas donde hijos de Ujú, pastores han comido hasta la basura, sí, que no traen zapatos, etcétera, ujú, etcétera. Pero en esos campamentos eh, podemos saber en qué momento Dios nos trajo al ministerio. sí, ujú, Y yo te puedo decir que de los 12 años, más o menos, 12 13 años, yo empecé pues, a platicar con los sí, jóvenes, empecé a ir a los campamentos, a milicias, antes en aquel territorio donde yo estaba. ajá, Todavía creo que existe milicia y, y yo creo que desde ahí, Sammy, fue ujú, donde creé una pauta en decir de aquí para adelante sí, ujú, voy a empezar mi ministerio, ujú, ya formal, ¿no? ujú.
sí, tomar como una decisión, ¿no? De saber Ajá. qué es lo que quieres hacer así, pero más concreto, ¿no? Como ya un joven más maduro, más... Sí, sí. Ujú. Este, es que fueron, como te digo, altas y bajas, Sí. Ujú. donde cuando estoy en lo bajo, ahí es cuando Dios te dice, hey, acuérdate quién eres. Y a los hijos del pastor siempre nos decían esto y me daba mucha risa porque Ujú. decían, tú eres hijo de pastor y tú tienes una doble unción. Siempre nos decían eso, Ujú. siempre, siempre. Al hijo del pastor que tú conozcas y que sea más o menos de la edad que tengo yo, 22 años, Sí. te van a decir, siempre te decían que eres hijo de pastor, tienes una doble unción. Y esa era una responsabilidad bien grande que nos daban, bro. Decir que tienes una doble unción, Sí. como como Eliseo. Y no, no, Se siente como una sí, se siente carga una extra. carga muy fuerte. Sí. Qué le podrías decir tú, Leonel, a, a una persona, no, un joven que esté pasando por la experiencia que tú tuviste, ¿no? En este caso, Ujú. valga la redundancia, ¿no? De ser hijo de pastor. Eh, ¿Qué le podrías decir tú? ¿Qué le podrías comentar? ¿O qué comentario le podrías hacer para ayudarlo si está pasando por una situación difícil con sus padres que son pastores, que quizás la iglesia no lo está apoyando, no los está apoyando, perdón, están pasando enfermedad o quizás a lo mejor es un joven que está pasando una presión de grupo en la escuela o en su entorno, ¿no? Diario? Fíjate que, En base, perdón que te no, no, interrumpa, no, en dime. base a su fe, ¿no? En base a su fe. Fíjate que, que desgraciadamente es a mí, eh, yo conozco también como muchos hijos de pastores que están en un ministerio ahorita, que están ayudando a sus padres, eh, como a otros que no están en el ministerio, Sí. que andan en las drogas, que andan como nosotros le decimos, Ujú. andan en el mundo. Sí. Eh, yo les podría decir a esos hijos de pastor que tal vez nos están viendo, Ujú. que Dios llamó a tus papás. Dios llamó a tus padres eh, para, para servir. Y si Dios llamó a tus padres, también te llamó a ti. A veces la iglesia no te va a abrazar, a Ujú. veces la iglesia te va inclusive hasta condenar, pero Dios tiene un propósito bien fuerte en tu vida, ¿sí? Así como el propósito de Dios eh, en tus padres, también cae en ti, ¿sí? Pero no te dejes llevar. La gente es muy habladora. Ujú. Si los hijos del pastor son peores, perdón, son los peores, Ujú. es porque se juntan con los hijos de los miembros. No, no es cierto, no, no es cierto, pero yo te digo, Sí. en esta tarde, día, noche, la hora que estés viendo este video, Ujú. acércate a Dios. A final de cuenta, cuando estés solo en tu habitación, vas a ser tú y Dios, no va a ser tú la iglesia, no van a ser tú y los miembros, no van a ser tú y tus papás, van a ser tú y Dios. Había una vez un pastor, Ujú. no voy a mencionar nombres, falleció ese pastor, fallece ese pastor y está el ataúd en la iglesia, está el ataúd del cuerpo del pastor arriba, así en el púlpito de la iglesia, y llega un matrimonio y le dice al Ujú. pastor ahí en el ataúd, le dice, pastor, eh, gracias porque sin tu consejo Ujú. nuestro matrimonio hubiera fracasado. Y se va. Eh, llega otra persona y le dice, pastor, gracias porque sin tu consejo yo tal vez estuviera en las drogas. Y así empiezan a llegar Sí. bastante gente y le empieza a dar agradecimiento al cuerpo del pastor en el funeral de todo lo que hizo el pastor. Entonces llega el hijo del pastor llorando
y le dice, papá, al cuerpo le dice, yo te perdono. Y llega la mamá y dice, ¿por qué? ¿Por qué perdonas a tu papá? Ese es su funeral, ¿por qué? Es que todo el tiempo que no estuviste conmigo, Sí. por lo menos ya sé dónde estabas. En en todos esos consejos, en todos esos agradecimientos que le estaba dando a la gente, Ajá. él se dio cuenta, el hijo del pastor, en dónde estaba su padre. Y ese es uno de los problemas que vivimos los hijos de pastores, ¿sabes? Ujú. Que a lo mejor tu papá no está. ¿Por qué? Porque fue un culto. No está tu papá, ¿por qué? Porque a lo mejor lo llamaron y tuvo que ir a orar por un enfermo. Ujú. Y, y eso es uno de los problemas de los hijos de los pastores, ¿sabes? Que a lo mejor el ausentismo de tu padre, de tu madre. Y si estás escuchando, si eres hijo de pastor, Amén. tu padre y tu madre te aman mucho, pero a lo mejor la riegan, a lo mejor se enfocan en otras cosas, pero te siguen amando, te siguen queriendo. Así que no te mortifiques, tus padres te aman y siempre van a querer lo mejor para ti. Pero a veces ese es uno de los problemas más difíciles a mí, que Sí. el hijo del pastor sufre abandono porque el pastor está con otra familia, en el sentido de que fue a orar, fue a dar Ujú. consejo, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Muy interesante, bro. Y gracias por compartirnos, ¿no? Un poco de tu historia y de quién eres tú y que Dios te siga usando, bro, que Dios siga protegiendo a tu familia y que cada Gracias, proyecto gracias. que tú vayas a emprender o cada plan que tú tengas, ¿no? En el presente y en el futuro, que con la ayuda de Dios se pueda concretar. Entonces, muchas gracias, bro, por compartirnos un poco. Espero que no sea la primera vez, ¿no? Que estés aquí con nosotros, que pueda ser en otro episodio, puedas visitarnos aquí, también compartirnos otras cosas, porque sé que tienes mucho que compartir con nosotros. ¿Algo más que te gustaría agregar? Tengo hambre, es cierto. Es cierto. Muchas gracias por la invitación. Eh, es interesante estar con ustedes en este podcast. Eh, el- Dios es bueno con nosotros, siempre nos ha, nos ha sustentado en todo momento y hasta el momento creemos que lo va a seguir haciendo. Amén. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí. Este, Dile que se suscriba. Suscríbanse, denle like, suscríbanse y un saludo para todos. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Eh, Dios les bendiga. Muchas gracias Muchas por gracias. estar aquí con nosotros en un episodio más de Factor de Fe. Espero que puedan compartir este video y que pueda tener un alcance también para otras personas y que pueda ser de bendición. Muchas gracias, Leonel. No, Muchas gracias, gracias gracias a y ustedes. ahorita te voy a invitar a cenar. Ok, Dios te gracias. bendiga. Gracias. Adiós.